Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Julio Ortega Tous nos acompaña hoy día, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al mundo de la diplomacia, al mundo de la academia, intelectual, economista, un gran dominicano. Recibo con mucho agrado a Julio Ortega Tous. Saludos, señor. Muchas gracias por la invitación. Hay temas importantísimos que tratar en este momento. Sin embargo, quisiera, dentro de esos temas que para mí son importantes, hacer referencia a escritos que el señor Julio Ortega Tous ha hecho en sus columnas en distintos diarios nacionales. Hablo sobre el primer tema, uno de ellos es la descolonización en el Caribe, que inicia esa colonización, de acuerdo a su escrito. Acá En es interesante, 1492. sí, es interesante el recorrido, pero lo más significativo o algo que llama mucho la atención es que después de las dos segundas guerras mundiales ya esa descolonización se reduce a lo mínimo. Sin embargo, todavía queda un remanente y precisamente el Caribe es que alberga ese remanente. Entonces, sobre ese tema tan interesante culturalmente e históricamente hablando, me gustaría recabar la opinión de Julio Ortega Tous. Bueno, después o durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45 y la fundación de la ONU, se crea dentro de las Naciones Unidas una cosa que se llama el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que tenía por mandato ejecutar, ya sea de forma acordada o no, porque por ejemplo la descolonización de Vietnam no fue acordada, la descolonización de Argelia fue una guerra brutal, la descolonización de América, tanto del norte como del sur y del centro, no fue acordada, fueron procesos de guerras de liberación nacional. Pero el colonialismo formal, es decir, el derecho que se atribuían las naciones europeas, básicamente, Japón también, de ser los dueños de amplios territorios en el mundo, fue abandonado después de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue precedida en la Revolución Francesa por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, uno de los puntos que se fijó la, las Naciones Unidas fue el proceso de descolonización. Y quedan todavía territorios por descolonizar. Un caso muy llamativo que no nos llama mucho la atención, pero que nos debería concernir, es el caso del Sahara Occidental, que era un territorio español que debió ser descolonizado, estaba en proceso de descolonización, y por el debilitamiento del régimen dictatorial de Franco, en el año 75 los españoles se fueron y no llevaron a cabo el proceso, ni el referéndum, ni todo el procedimiento que manda los procesos de descolonización. Y Marruecos, que tiene un proyecto del Gran Marruecos, que incluye el Sahara Occidental, incluye Mauritania, incluye la mitad de Argelia, hizo una cosa en el 75 que se llamó la Marcha Verde. Y ese es un territorio donde hay una guerra terrible, desde hace 50 años, más, 51. La guerra de liberación, por ejemplo, de los territorios portugueses, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, también fue muy fuerte en los años 70 y 80. Ahí fue que participaron las tropas cubanas, en Angola sobre todo, y en Etiopía. Pero el Caribe, que es la región que nos concierne, fue un grupo de grandes islas, las Antillas Mayores, y de
de pequeñas islas, las Antillas Menores, que en la época colonial los españoles, que fueron los que llegaron primero, le llamaban las Islas Inservibles, como que no servían para nada. Entonces eso dio pie a que británicos, holandeses, franceses y hasta daneses, lo que hoy se llaman las Islas Vírgenes Norteamericanas, se lo compró Estados Unidos a Dinamarca en el 1915 o 16 por ahí. Y se llamaban las Danish Virgin Islands, no, las Indias Occidentales Danesas. Y ellos le ofrecieron, parece, un buen precio. También querían comprar de Dinamarca en aquel momento. Los daneses no vendieron Dinamarca, le vendieron las Indias Occidentales. Pero quedó una gran cantidad de territorios que todavía tienen un lazo no neocolonial, como tenemos nosotros y muchos otros, sino un lazo colonial directo, en donde la corona británica o la República Francesa o la corona holandesa son los dueños de los territorios. Los dos más llamativos son dos grandes islas, las islas más grandes, de las más grandes de las pequeñas Antillas, que son Martinica y Guadalupe. E inclusive un territorio en Sudamérica continental, que se llama Cayena, o Guyana Cayena, por lo que la conocemos como Guyana Francesa. Es una... Pero ahora donde están descubiertos los... No, o sea, es la Guyana inglesa. Ah, ya, ok. Son tres. Es decir, la formación geológica de las Guyanas o Guayanas, que Venezuela tiene gran parte de ese territorio. Dice Venezuela. No dice Venezuela, no, dice la historia. La delimitación entre la Capitanía General de Venezuela y la posesión tomada a la fuerza por Gran Bretaña o Inglaterra era el río Esequibo. Desde que se fundó la Capitanía General y después la República de Venezuela, la línea de demarcación era el río Esequibo. Yo, mi primera esposa, es venezolana y tengo dos hijas venezolanas. Y yo recuerdo siempre esos mapas ya en la época de hace 40 años, que tenían, bueno, el mapa de Venezuela y tenía un saliente con una rayita que se dice zona en reclamación. Y esa es una zona de reclamación desde el siglo XIX. Pero está pendiente legalmente en tribunales internacionales. Sí. En la Corte Internacional de Justicia, sí lo está. Pero no hay avances, evidentemente, porque pues no hay avances porque lo bloquean los americanos. La Guyana inglesa, que tiene un pedacito de esos 170.000 kilómetros, es decir, al este del río Esequibo, la Guyana inglesa hoy en día ha recibido millones, miles de millones de dólares de inversión de compañías norteamericanas en la plataforma marítima, porque tiene mucho petróleo, que es en el área venezolana en realidad. Y eso viene, bueno, el primer laudo fue en el siglo XIX, porque esa zona de reclamación está desde que se fundó Venezuela. Ese es un tema que lo podemos ver después, pero oye, lo que tienen razón son los venezolanos. Eso es de ellos y eso se los robó, como se robó las Islas Malvinas, Inglaterra, como robaba en muchos otros sitios. El asunto es que... Pero ahora sería difícil pensar que se va a revertir la posesión de las Guyanas. Hoy mismo acabo de leer, hoy mismo, esperándote a ti, que los Estados Unidos acaban de cambiar su posición con respecto a las Islas Malvinas y dicen que son argentinas. Sí, y que deben devolvérselas a los ingleses.
estando el rey allá, con el rey allá, Con el rey en el Congreso. en el Congreso. Mira, lo único permanente, y eso lo aprendí yo de un gran filósofo, es el cambio. Todo cambia. O sea, lo único permanente es el cambio. En el cambio sí se puede prever Todo que... cambia, todo cambia, todo cambia. España fue musulmana por 800 años. Y eso cambió. Claro, hay una cosa que se creó después del Congreso de Viena de 1820, después de la derrota de Napoleón, que se llama el derecho internacional. Es decir, una serie de reglas acordadas entre los... Primero, el Estado pasó a ser el sujeto del derecho. Antes no eran los estados. Los estados no existían. Existían las monarquías, existían las posesiones, existían los imperios, etc. A partir del derecho internacional público, hay un derecho internacional privado también, ese tipo de conflictos se dirimen. Antes lo dirimía el Papa y daba un laudo papal, por ejemplo, la división de América. Cuando Portugal reclamaba que a partir del paralelo tal, eso pertenecía a Portugal, y España decía que no, que ellos nunca estuvieron por ahí, que eso era de ellos. Y hubo un laudo papal que fijó a tantas leguas de las islas, no me acuerdo cuáles eran, la división. Esto va de aquí hacia el oeste, es de Portugal, de aquí hacia el este es de España. Se ha mantenido así hasta ahora. No, los Varios. portugueses se metieron en todo el territorio español. De lo que hoy es Brasil, del laudo del fue al principio, 1500, que por cierto era un papa español, el Papa Borgia. Lo que sería de Brasil sería como un 20% del territorio actual. Entonces, en el Caribe, volviendo al tema que nos ocupa, el proceso de descolonización fue marginal. Claro, la gran guerra de liberación del Caribe contra el colonialismo fue en San Domingo, lo que hoy es Haití, que fundó la primera república independiente aparte de Estados Unidos de las Américas. Después vino la nuestra, que fueron varias, no una. Por cierto, escuchaba a una gran historiadora dominicana que estaba comentando en radio, es decir, ¿por qué aquí se habla de la dominación haitiana, pero no se habla de la dominación española, ni de la dominación francesa, ni de la dominación norteamericana? Las palabras en sí, el término conlleva una carga. Es que hablar de dominación No por hubo una parte, dominación cuando se francesa. habla, no, pero me refiero a España, ¿No fue una dominación? Es que fue una, si se quiere, hasta una apropiación, pero Dominación, fue ellos una... dominaban. Ellos dominaban los territorios. Habían 4 virreinatos. Y en esos virreinatos mandaba el rey de España. Y más nadie. Y nombraba a las autoridades. Y de hecho, las grandes guerras de Bolívar, de Morelos, de Morazán, de San Martín, fueron para liberarse de la dominación española. Pero aquí, por razones ideológicas, no se habla de dominación española. Ni se habla de dominación francesa, que la tuvimos. Tampoco se habla de dominación norteamericana, que la tuvimos. Es que en el caso de España me gustaría, con tu anuencia y tu entendimiento, establecer que ellos básicamente establecieron lo que nosotros empezamos a hacer, nos desarrollamos, luego salimos del yugo haitiano, fue un yugo. ¿Y el yugo de ellos no? Y ¿No hubo yugo español? es que ellos fueron los
Mira, los precursores de hacerlos. no, Ellos no, 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 nos no, hicieron. perdón, déjame ellos disentir, déjame disentir. Los españoles hicieron un genocidio que eliminó la población nativa. Por supuesto, eso es evidente, por Pues supuesto. entonces no me diga que no hubo yugo. ¿Qué mayor yugo que un genocidio que elimina a la población completa? Y que introduce otro fenómeno que fue aquí que comenzó, terrible, que está considerado el mayor genocidio de la historia, que fue la esclavitud africana. Comenzó aquí en la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces, evidentemente, yo no tengo nada que defender de ese periodo español. ¿Que heredamos el idioma? Sí, heredamos el idioma. Heredamos en gran parte la herencia cultural, gran parte, no todo. Pero, por ejemplo, yo te pongo, hoy estaba hablando ahorita con el gran amigo José Guerrero, que es el director del Museo de Historia y Geografía de aquí, que me decía, vi un artículo en el Listín Diario que es la segunda vez que actuales autoridades lo inauguran. Lo inauguraron y después ahora volvieron a inaugurarlo. Cosas veredes, Sancho. Pero le digo, yo le digo Chichi a él, porque estudiamos juntos en el colegio. Chichi, ven acá. Tú que... Y al otro, al que dirige todos los museos, que es que estudiamos juntos en Checo. Francia. ¿Eh? Checo. No. Andújar, que tiene una barbita. Carlos Andújar, que fue director del Museo del Hombre, que no debería ser del hombre, debería ser el Museo de Antropología, porque las mujeres existen también. No hay hombre aquí. Sí, tienes razón. Le decía, ven acá, este es el único país en el Caribe. En Cuba lo hay, en Haití claro que lo hay, hasta en Puerto Rico, que casi no hay esa herencia, en Jamaica, en las islas del Caribe, un museo o espacio a la herencia africana. Aquí no hay nada. Nada. Se obvia ese espacio. Y la ese término, mayoría de la composición racial dominicana es africana. Se obvia, se ignora. Nosotros somos el país hispanoamericano, es decir, de habla española, con más influencia racial africana, el más. Yo fui embajador en Colombia, donde hay muchos. Estuve casado con una venezolana, donde hay muchos también. Pero la presencia africana en este país es mucho mayor, mucho mayor. Y aquí no, aquí en la cultura y en el ethos cultural que ha creado la ideología, los africanos no existen, son indios. Ese tema no se trata, no se habla, ¿Y por no se qué? menciona, no sé, no tengo... Pienso que es a propósito. ¿Pero por qué? Discriminación es mejor... Te voy a dar otro dato. Ajá. La República Dominicana, después del 96, que el presidente Fernández expandió las relaciones internacionales, nosotros hemos abierto como 40 o 50 embajadas en el mundo. En la India, en China, en Marruecos, en Egipto, en Turquía. En el África subsahariana, es decir, en África negra, nosotros no tenemos ninguna embajada, Tenemos embajadores concurrentes. nada más. Embajadores Pero concurrentes. deberíamos sí. tener, por lo menos en Etiopía, en Senegal, en Nigeria, que es un país grandísimo. Pero la explicación ahí pienso que no tiene que y ver... ahora somos de los grandes apoyadores de la participación, de chat. no de Chad, no, de los países africanos, porque Sí. no es solo del Chad. Pero pienso que tiene que ver directamente con la ausencia casi total de dominicanos en esos países. ¿Quién te dijo? Es lo que tengo ¿De dónde tú entendido. sacas eso? No he escuchado, ni he leído, ni he visto. Mira, ni sé tenemos de- embajada en Egipto, tenemos embajada en Marruecos, Sí, y creo que estamos abriendo una embajada en Túnez o en Argelia, no sé en cuál de ellos es.
Pero yo le digo, pero vamos a bajar. Etiopía es el centro político más importante de África. Pero ¿cuántos dominicanos hay en ¿Y Etiopía? eso qué tiene que ver? ¿Cuántos dominicanos hay en China? ¿O en India? ¿O en Rusia? En Rusia tiene que haber No, hombre, 200 o estudiantes, 300. quedan Sí. 200, 300, pero no hay. Lo que puede haber mucho turismo, que había, y parece que el ministro actual está queriendo volver a traer al turismo. Llegamos a tener 500.000 de turistas rusos antes de la guerra con Ucrania. Entonces, el gran problema actual de la descolonización en el Caribe es que se plantea como que no es relevante. Pero tú tienes islas turcas en Caicos, tú tienes islas vírgenes británicas, Puerto Rico. Puerto Rico Eh, Puerto y- Rico es una y- colonia. Y no es un caso especial el de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Porque son de Estados Unidos? Ajá, No. no. Al contrario, es una colonia y una colonia además subyugada. Pues el puertorriqueño en el 1917, entre el 98 y el 17, no tenían nacionalidad, no tenían pasaporte. Y por esa razón, el Congreso le otorgó la ciudadanía norteamericana, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales. Y pueden tener presencia en el Congreso. Porque a Estados Unidos no le interesa, por ejemplo, que Puerto Rico sea un estado, el número 51 sería. Pienso que a Estados Unidos no le interesa. No, ni a los puertorriqueños tampoco. Entonces ellos tienen, a mí me llamó mucho la atención que las últimas elecciones a gobernador, oye el término, en segundo lugar, desplazando al partido del ELA, El Partido Independentista. fue el partido independentista, Sí. pero con mucha votación, Sí, con mucha. Me parece que un 38, ajá, por ahí fue que... por ahí. Y evidentemente ningún puertorriqueño, ninguno, ni los estadistas, ni los independentistas, ni los de Lela, están contentos con el estatus. Es que Puerto Rico es difícil darle un estatus diferente a lo que tiene. Una porque- república independiente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y de qué se sostendría? Turismo. De lo que nos sostenemos nosotros. Droga, turismo, Bien. prostitución, de todo lo que nos sostenemos nosotros. Vagabundería. Vamos a hacer una pausa. Porque dime tú, ¿de qué se sostiene Turcas y Caicos? Bueno, no conozco para darte la respuesta, pero Pero están entendería... aquí, al lado de aquí. Sí, pero entendería que podría ser de turismo, entendería por la Sí, poca pero cantidad de... no hay muchas cosas financieras. Pero bueno. óyeme, Turcas y Caicos es una colonia británica. Martinica y Guadalupe son departamentos de ultramar de Francia. Esos son temas que en términos de interés nacional nuestro, dominicano, debemos de tener una política. No es, eso es así, no. Hoy estaba escuchando a un gran... Hay que ser justos, quizás la profundidad de esos temas no todo gobierno la pueda manejar. No, pero, ¿por qué no? Una política de Estado. Pero precisamente... Mira, estaba oyendo hoy, en Brasil puede ser Bolsonaro, puede ser Lula, puede ser, ¿cómo se llamaba aquel? Enrique Cardoso. No importa los militares, no importa la presidencia, Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, por el edificio que se llama Itamaraty, es quien define y hace la política exterior de Brasil. Por ejemplo, fue incomprensible por qué Brasil vetó, cuando lo hizo en el 2020, creo que fue, el ingreso de Venezuela a los BRICS, ¿Por qué? por su relación con los Estados Unidos. Porque Itamaraty prioriza la relación con los Estados Unidos. Y también vetó la entrada al Mercosur. Eso se llama institucionalidad. No, eso se llama
un ministerio de Relaciones Exteriores que es la base y la columna central, no el deseo de un presidente. Hay 3 grandes cancillerías en América Latina, es más que la de Estados Unidos, que son Itamaraty, la Cancillería mexicana y la Cancillería cubana. Son 3 grandes cancillerías con políticas definidas para todo. Nosotros deberíamos de tener por lo menos aspirar a ello. A esa configuración. Bueno, hacemos una pausa. Julio Ortega Tous en unos instantes retorna con ustedes y conmigo, que soy su anfitrión. Venimos en instantes. Continuamos el desarrollo de En la Hora con Gregory. Gracias por acompañarnos. Quisiera tratar un tema interesante y de mucha actualidad que para que Julio Ortega Tous lo desarrolle. Hay hace muchos años 7 países con autoridad, con potestad para tener armas y poseer, nucleares. Correcto, armas nucleares. No, son 5 en realidad. Son 5. Hay una cosa que se llama el tratado, lo estaba leyendo esta mañana, el tratado de... Los 2 que no son es Japón y Alemania. Tratado de no proliferación nuclear se llama. No, los 2 que son, pero no están reconocidos como países nucleares, son India y Pakistán. Y hay otros 2... Sí tienen autoridad para... No. Oh, porque está China, No, mira. Reino Unido, Mira. Estados Unidos. El Tratado de No Proliferación Ajá. de Armas Nucleares, firmado en 1968 y en vigor desde 1970, es un acuerdo internacional clave para prevenir la expansión de armas nucleares, promover el desarme y fomentar el uso pacífico de energía nuclear. Con casi 190 estados, el tratado clasifica a los países entre poseedores y no poseedores de armas nucleares, obligando a los últimos a no adquirirlas y a los primeros a trabajar en el desarme. Lo que dice después este mismo artículo es que la definición de países nucleares no se fundamenta. ¿Por qué? ¿Por qué hay algunos que sí tienen derecho a tener armas nucleares y otros no? ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? ¿Por En el qué tratado, los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Son los 5 autorizados. Después hay 2, Pakistán y Pakistán la y la India, que abiertamente tienen armas nucleares, pero no están autorizados. no están autorizados por el Tratado de No Proliferación. Y hay otros 2 que tienen armas nucleares, uno que ni dice que sí ni dice que no, que es Israel. Pero, ¿quién pensaría que no? No, tú le preguntas y dice, ese no es un tema que nosotros vamos a tratar. Bueno, pero se entendería y se ¿Ustedes entiende tienen? que Israel tiene. No, tienen entre 100 y 200 cabezas nucleares. Y es la famosa solución Samsung, de que si se ve en una situación en que el Estado va a colapsar, ellos explotan bombas nucleares y desaparecen ellos, pero los otros también. Esa Y es la el solución otro Samsung. país, Corea del Norte. Corea del Norte, que se salió del tratado. Lo denunció en 1990. Si te hay corresponde, otros si te países... corresponde opinar sobre Corea del Norte, a tu modo de ver, ¿tiene o no tiene armas nucleares? Claro que sí. ¿Y por qué Claro tú crees que que los respetan? Nadie se mete con ¿Por qué tú con el crees que gordito. respetan al gordito? Pero él se porta bien. Porque no. Él se porta bien, pero él dice, no voy a decir la palabra dominicana, pero me molesta mucho y le largo un bombazo. Y el primer amenazado es Corea del Sur y Japón.
porque Japón, bueno, ellos fueron colonia de Japón hasta la Segunda Guerra Mundial. Agradablemente, aparentemente, Corea del Norte y Corea del Sur últimamente Han mejorado. Sí, aparentemente y Pero agradablemente. eso, para tener que cambiar y unificarse la península coreana, que sería lo ideal, tendría que haber unos conflictos muy grandes y una destrucción mutua asegurada casi. Tiene que ser ante una situación, bueno, ellos están entre China, Rusia y Japón. Rusia y China son dos grandes estados competidores de los Estados Unidos y viceversa. Aunque la supremacía de Estados Unidos es mucha ¿En qué? en armas nucleares. No. Cuando ¿Qué más tiene Rusia? Más que Estados Unidos. ¿Sí? Y cuando tú miras el armamentismo, los aviones, los submarinos, los portaaviones, que ves esa carrera aventajada de Estados Unidos. Mira, el arma más letal del mundo es el submarino nuclear. Y el que más tiene es Rusia, más que Estados Unidos. ¿Y por qué un submarino que se ve limitado en espacio? ¿En espacio? Es tan... ¿Cómo se ve limitado? Bueno, un submarino puede estar un año sin subir arriba. No, la configuración del objeto, el submarino, es infinitamente más pequeño que un portaaviones, por ejemplo. Sí, pero son... Primero el portaaviones ¿Pero por qué está es más visible, letal? ¿Por qué es más letal? porque tú no lo ves donde está. Oh. Un submarino se puede acercar a las costas de Estados Unidos a 2.000 metros de profundidad y no lo pueden detectar. Oh, yeah. No lo pueden detectar. Y de ahí abajo pueden tirar. Hay una película que trabaja Sean Connery, que te la recomiendo, que se llama, eso fue en la Guerra Fría, se llama La Casa del Octubre Rojo. Es un submarino nuclear silencioso que creó la Unión Soviética. Y el capitán era Sean Connery y él le informó al alto mando de la flota soviética que él tenía la intención de ¿cómo era? De desertar. Y entonces, tanto los americanos como los rusos le cayeron atrás para destruirlo. Es muy buena, te la recomiendo. Porque es un episodio de la Guerra Fría, que quizás no fue cierto, pero que reflejaba la época. Las posibilidades, la época. Sí. En el sentido de uso de armas nucleares, ¿qué momento o qué momentos ha habido donde haya evidencia evidente, por supuesto, que se han utilizado armas nucleares? Ahora, bueno, Hiroshima y Nagasaki nada más. Solamente ahí. Pero los únicos lugares donde se lanzaron, claro, hay pruebas al aire libre que ya no se hacen, están prohibidas las pruebas al aire libre, en los atolones del Pacífico, en la Unión Soviética, en el Ártico, pero ya eso se hacen bajo tierra. Yo creo que ese tratado de no proliferación debería activamente buscar la destrucción del arsenal nuclear en el mundo entero. Porque es un peligro. ¿Por qué Estados Unidos y Rusia tienen la capacidad de destruir 100 veces la Tierra? ¿Quién le dio ese derecho? ¿Qué organismo internacional puede regular eso? Que no sea de consenso de los países que conforman, vamos a decir, la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas. Pero ya al nivel que hay desarrolladas tantas naciones, porque ya son 7, más las que se entiende que sí también tienen armas nucleares, ¿sería impensable un desmonte nuclear? ¿Por qué? No, bueno, como deseo. Se ha reducido. Con los tratados esos SALT I y SALT II,
Creo que la Unión Soviética llegó a tener 11.000 ojivas. ojivas nucleares y ahora lo que tiene son 4.000. Y los Estados Unidos llegó a tener 12.000 o 11.000 también y tiene 3.500, tiene 500 menos que Rusia. Es realmente un reto de la humanidad, siendo la energía nuclear probablemente la cosa más prometedora que hay para salir de los combustibles fósiles. Pero tiene que tener un nivel de diseño y de seguridad. Primero, no hace emisiones de efectos invernaderos. No hay. El uranio es bastante abundante y el consumo de uranio es ínfimo después que tú la pones a funcionar. Podría electrificar regiones como África, por ejemplo, o la India. La India tiene un programa nuclear. Bueno, la India es una potencia nuclear. En energía. Y tiene bombas nucleares. Y las que tiene bombas sí, nucleares. Y Pakistán también. Sin estar en el reconocido en el Tratado de No Proliferación. Una de las cosas que nosotros debemos nosotros, no sé si tú te acordarás, pero la crisis de los misiles de Cuba, ¿te acuerdas? Claro. Ese fue un momento que se tuvo muy cerca. Se menciona que ha sido uno de los momentos más álgidos. Más álgidos. Pero claro, cuando se habla de la crisis de los misiles de Cuba, no se habla de la crisis de los misiles de Turquía. No. ¿Por qué la Unión Soviética pone misiles en Cuba ante el temor de los cubanos de que se repitiera Bahía de Cochinos? Viajan el Che y Raúl, enviados por Fidel, a Moscú a plantearle que ellos quieren tener algún tipo de recomendación para evitar una segunda posibilidad de invasión. Y parece ser que el mando soviético le dijo, ustedes no lo van a poder evitar. Eso va a ser así porque va a ser así. La única forma de evitarlo es poniendo misiles nucleares. Y ellos dijeron, bueno, es una decisión que nosotros tenemos que consultarla con el comandante. Hablaron con Fidel y una vez dijo, claro chicos, que lo traigan. Lo que ellos no lograron entender es que esa era la respuesta soviética al establecimiento de misiles nucleares por parte de la instalación por parte de los Estados Unidos en Turquía, que es al lado de la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética. Entonces, en el acuerdo de desmontar los misiles de Cuba, también se desmontaron los de Turquía. Entonces, la humanidad, así como en su momento tuvo la crisis de los misiles en Cuba, tuvo la crisis por momentos delicada de las relaciones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, hoy el mundo está girando en torno... La principal amenaza es Israel y los Estados Unidos. En torno, por supuesto, con el común son las principales amenazas. Con el común denominador del inhóspito, exacerbado, irascible Irán. ¿Por qué irascible? Todo el mundo desconfía de Irán. ¿No quiere todo el mundo? La región... ¿Pero quiere todo el mundo? Empezando por la región, no, crea una gran desconfianza y una... No, lo que pasa es que Irán, que firmó el Tratado de No Proliferación y ha reiteradamente declarado que no va a construir armas nucleares por razones religiosas. Le mataron, oye, le mataron a su líder supremo. Le mataron a la mujer de su hijo. Le mataron a la nieta. Le mataron a su esposa. Mataron 180 niñas genios en Millar, sin ninguna provocación, sin haber pasado nada. Ahí hubo un error, todo el mundo ¿Error? conoce.
no, ahí hubo un error en la codificación que ellos tenían de ese lugar, porque... ¿El de las niñas? No, eso fue a propósito. ¿Tú crees? Julio, El mismo día que comenzaron los ataques, el primer ataque fue a esa escuela. que se tenía entendido que Un no era... crimen de lesa humanidad. En la práctica sí, pero la intención no es que se tenía determinado ¿Y cómo que tú sabes haya, cuál era la intención? por la versión que era de Estados Unidos. ¿Y tú se la crees? Pero es que no cabe, además, ¿cuál ¿Tú es se el la objetivo? Pero es que ninguna, ni Irán decidiría, entiendo yo, asesinar a 80 niños. 180. O sea, Niños genios. pero está bien, Además. ninguna nación en guerra decidiría hacer Oh, eso. pero los israelíes lo están haciendo en Gaza permanentemente. Ya llevan Bueno. más de 100.000 muertos. Bueno, el tema, Espérate, pues respóndeme. bueno, es que no pienso que... Tú tienes una versión muy sesgada. No, yo creo la Sesgada. versión de que no pienso que, Tú dijiste, que la nación tú norteamericana, dijiste 3 calificativos. Irascible, Irán, inhóspito. Yo conozco Irán y una de las civilizaciones más fabulosas del mundo. Irascible, porque es irascible. Los iraníes lo que son es firmes defensores de su independencia. Ellos nunca han agredido a nadie. ¿A quién ha agredido Irán? Dime uno que haya agredido a Irán. cuando Estados Unidos, Fue irascible, inhóspito y ¿qué fue lo otro que dijiste? exacerbado, ¿Y qué es exacerbado? la misión, ¿Tú crees la que misión de Irán es, bombardear por 60 días un país que no te ha hecho nada, destruir ciudades, destruir civilizaciones, como dijo el presidente de los Estados Unidos, vamos a borrar la civilización? ¿Tú crees que eso está bien? el tema, No, te estoy preguntando yo a no, ti. es que yo estoy armando una pregunta. No, es Estoy que armando... tú haces afirmaciones que tienen contenido, pero que no lo sustentas. No lo sustentas. Es que la pregunta lleva a la sustentación por la situación que hay con Irán de desconfianza hacia Irán. ¿Pero quién desconfía? Es una hacia desconfianza mutua. ¿De quién? Irán y Estados Unidos. Irán y Estados Unidos tienen una desconfianza mutua. ¿Pero y qué tiene que ver Estados Unidos ahí? Bueno, Estados Unidos está a 17.000 kilómetros de Irán. pero ha ido a apoyar a Israel, que ahí se manejó mal Estados Unidos. Un Estado genocida. Se manejó mal Estados Un Unidos. Estado genocida, vuelvo y lo repito. Sí, sí. Se manejó mal Estados Unidos y inclusive hay el jefe de guerra, no de seguridad que Trump despidió, es porque nunca estuvo de acuerdo con el ataque y el apoyo No, a ese es Israel. el jefe de Estado Mayor. Jefe de Estado Mayor. El Joint Chief of Staff. Primera vez que vota un Joint Chief of Staff. Y 60 generales más. Lamenté mucho esa situación. Pero la Y pregunta... el del Comando Sur. La pregunta, todo También esto... se fue. Sí, pero ¿por qué es importante escuchar tu opinión? Porque eres un cultor del análisis de estos temas de geopolítica y lo que yo opine... No, pero tus opiniones vienen con una carga. no, pero la pregunta No son no. inocentes. La pregunta no, y viene con coherencia desde el primer segmento. Esta situación que hoy vivimos, por eso hacía el parangón y la referencia de la crisis de los misiles de Cuba, la Guerra Fría, todo esto que ha pasado, el mundo hoy está en torno a ese trípode de naciones, Israel, Estados Unidos e Irán. Hoy entonces dependemos de esa situación, cuál es el nivel de Yo creo que peligrosidad. el que decide ahí no es Estados Unidos. Eso es una buena respuesta. ¿Cuál es el que decide desglose? ahí es Israel. Israel es el que ha metido a Estados Unidos en este ¿Ves beneficio. lo importante de tu respuesta sobre ese particular? ¿Eh? Lo importante de tu respuesta ante esa pregunta, porque todos vemos que la situación en que pende el mundo hoy, la tranquilidad, es por Mira, ellos tres. Netanyahu fue primer ministro por primera vez, creo que fue en 1990. Y de antes de ser primer ministro, se la ha pasado diciendo que la semana que viene Irán tiene un arma nuclear.
que la semana que viene Irán tiene un arma nuclear. Pero puede ser verdad. No, no es puede verdad, ser, no puede es ser verdad. verdad. Tiene 40 años en eso. Pero puede ser verdad. No es cierto. Independientemente No de es que cierto. Netanyahu lo diga. No es cierto. Eso es una forma de él provocar guerras y confrontaciones, que es la base de existencia del Estado hebreo, o del Estado sionista, no hebreo, sionista. Yo contra los hebreos no tengo nada. ¿Se puede deducir ante estos sube y baja de cómo se está comportando el desarrollo de este cruel encuentro, qué puede suceder en las próximas semanas? Bueno, una cosa es lo que objetivamente, yo creo que Trump, como ha hecho en muchas ocasiones, va a echar para atrás. Ayer dijo que ya había ganado la guerra, yo sé que va a salir corriendo. Y eso sería lo que mejor pasaría. Lo que pasa es que los iraníes tienen exigencias. Ustedes tienen 20.000 millones de dólares incautados de Irán. Ustedes han provocado daños por $1 billón con los bombardeos en Irán. Ustedes han cometido crímenes de guerra que deben ser reparados. Entonces, yo tengo una condición. Y si no, no abro el estrecho de Hormuz. Y cierro el de Bab el Mandeb, que es el otro, el que va por el Mar Rojo, que tienen capacidad también de hacerlo. Yo creo que debe de imponerse un poco más de racionalidad. De hecho, el vicepresidente de los Estados Unidos, que no es un angelito de la paz, J.D. Vance, parece que no estuvo de acuerdo con esto, con lo que se hizo, con el ataque del 28 de febrero. Creo que subestimaron las capacidades de Irán. Irán no va a vencer a Estados Unidos, pero si les resiste meses y años, es una derrota. Tiene además, una capacidad. Además, las repercusiones mundiales. Entonces, nosotros pagando el petróleo a $100 y puede ir a más. Los países de Oriente, de Asia, Asia Central y Asia Oriental, sufriendo la escasez de petróleo. Hay países que me dicen que hay fila para abastecerse los vehículos. Esto también debe darnos debe llevarnos a una reflexión de actuar mucho más proactivamente en buscar energías alternativas. Por ejemplo, yo vi que ahora OMSA compró, no sé si fueron 100 o 200 autobuses. ¿Por qué no lo compra eléctrico? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se da un incentivo especial a los vehículos eléctricos, a las motocicletas eléctricas? Pero es la única forma. Es la única forma. Mira, en Cuba, con el tema del bloqueo del petróleo de los Estados Unidos, China le está donando 2.000 megavatios. ¿Tú sabes lo que es 2.000 megavatios? En generadores portátiles. No, 2.000 megavatios de plantas solares de 200, 300 megavatios, grandes. Son plantas pequeñas. No, de todos los tamaños hay. Tenía entendido que eran 200 pequeñas. megavatios, 2.000 megavatios. ¿Sabes cuánto es 2.000 megavatios? 3 Punta Catalina. De generación por base solar. Solares. Y ya tienen 3, ya tienen 2 tercios hechos, instalados, porque eso es llevarlo, instalarlo, conectarlo. Y tienen acumuladores, que es otra cosa. Para usarlo en horas de la noche. Exacto. Por ejemplo, aquí, los semáforos, la iluminación pública, muchas bombas de agua de la misma casa, de las empresas de aprovisionamiento de agua, deberían, en el malecón han puesto luminarias solares. RD Vial ha estado en algunos lugares. Entonces colocando. eso es algo que debe ser una política
proactiva, incentivar los vehículos eléctricos, incentivar las motos eléctricas, sacar toda esa basura que hay en la calle produciendo accidentes. Yo creo que el evento de Santiago debió ser el llamado a que algo hay que hacer. Bueno. Señores, hasta este momento hemos estado conversando. No terminamos con el Caribe. Con Julio Ortega. Quedó pendiente. Interesantísimo. Nos fuimos por las ramas. Interesante el escrito de Julio Ortega Otto sobre descolonización, que nos queda algo todavía La pendiente. geopolítica del Caribe se llama. Sí. Hasta la próxima. Gracias, Julio. Gracias a ti. Bien.